ustedes puedan salir adelante. ¿Me encontraré, chicos? Muy bien. Entonces, bajo esta situación, joven estudiante, bajo este punto vital, comenzamos ahora sí. Comenzamos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna... Ah, estaba olvidando. El horario. Háganse un horario de estudio. Si tú no tienes un horario, si eres desordenado, no vas a saber qué cosa tienes que estudiar. A tal punto, si no tienes un horario de vida, no me refiero a horario solamente de clases, ¿ah? Me refiero a horario de vida. ¿Qué haces en la tarde? ¿Qué haces en la noche? ¿Qué haces en la madrugada? Todo eso. Eso es el horario de vida. Porque si tú no tienes un horario, termina las clases a las 2 de la tarde ahorita y tú vas a pensar pues que, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ya voy a estudiar matemáticas. Creo que mejor agarro geometría. Me da ganas de estudiar geometría. Después mañana también me da ganas de estudiar geometría. Entonces, como que estás desordenado. También cuando tú tienes un horario exclusivo, a ver, 3 de la tarde día lunes, ¿qué me toca? Ah, me toca historia, repasar de 3 a 5. De 5 a 7 me toca repasar RB, que también tuve el día lunes. Y de 7 a 9 me toca repasar qué cosa? Biología, que también me tocó el día lunes, ¿ya? O comunicación, perdón, lenguaje o razonamiento verbal. Entonces ya estás ordenado. Entonces yo te sugiero eso, hazte un horario y cúmplelo, ¿ya? Y por favor estudia eh, a partir de las 5 de la mañana. No estudies hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Perdón, 2, 3, 4 de la mañana, 11, 12, 1, 2, 3, 4, no. Descansa tu cuerpo. Esa es mi sugerencia para todos ustedes, ¿ya? Bien, entonces si no tienen alguna duda, alguna inquietud, me la pueden hacer, no hay ningún problema. O en todo caso también iniciamos rápidamente. Entonces la clase ha sido un preámbulo, este es un nuevo ciclo, chicos, y voy a entonces a ver, profesor, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, el día de hoy, jovencito y señorita, no, a ver, futuros oficiales. Profe, ¿qué tenemos acá? Futuros policías. Tenemos acá lo siguiente, profe. ¿Qué es la historia? El día de hoy vamos a ver 3 puntos importantes. Uno, que es la historia. Segundo, periodización de la historia del Perú. Y tercero, jovencito señorita, también vamos a ver el caso de poblamiento americano. Bien, pero al punto importante, profe, entramos entonces a la primera parte. Profe, ¿qué es la historia? ¿En qué consiste la historia? ¿En qué se basa la historia, profesor? Bueno, para responder esta pregunta, primero tenemos que ver un pequeño resumen de lo que aquí se ha planteado, lo que se va a plantear acá, ¿ya? Lo que se va a plantear acá, chicos. Muy bien. ¿Para qué sirve la historia? Consignas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden
o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? Respuestas 100% ciertas, no, pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es Si es así, excelente. La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Bien, chicos, acá hemos planteado un pequeño resumen en cuanto a lo que es la historia. Y bueno, pues comenzamos entonces con ustedes, pregunta para ustedes, ¿no? ¿Qué han entendido de la parte del video? ¿Qué conclusión pueden sacar? ¿Cuál es la parte que más has absorbido? A ver, ¿cuál sería tu comentario? A ver, joven estudiante, a ver, futuro cachimbo. A ver, a ver, a ver. En saber cosas de nuestros antepasados. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Que forma ¿Qué parte de más? la vida. De que la historia forma parte de nuestras vidas. De nuestra vida. Muy bien, caballero. La historia forma parte de nuestras vidas. Está muy bien, caballero. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más han entendido del video? Bien, no se preocupe, ahora sí, seguimos. Muy bien, gracias por sus comentarios. Profe, entonces vamos a comenzar rápidamente con esto de la historia, profesor. A ver, vamos a ver acá. Primero vamos a delimitar qué es la historia, ¿no? ¿En qué consiste la historia? ¿Para qué sirve la historia? Y ahí viene la pregunta también para ustedes, ¿no? Chicos, concreto, ¿qué es la historia? A ver, no te estoy preguntando cuál es la importancia, te estoy preguntando qué cosa es la historia. ¿Es una ciencia social, una ciencia formal? Son hechos y sucesos La del ciencia antepasado. social. Muy bien los dos chicos. Son hechos y sucesos que han ocurrido en el pasado. Concreto, ¿ah? Y de aquí partimos, chicos, ¿ah? Ojo, que la historia no estudia a los animales, ni a la tierra, ni al triceratops, ¿no? Ni a los dinosaurios, ¿ya? Etcétera. Concretamente, solamente la historia estudia al pasado humano, ¿correcto? Ahora, profe, pero yo he visto también, podríamos ver la historia de la Tierra, profe, en geografía. Sí, también se puede dar, pero eso es en segundo plano. Cuando tú hablas de la historia como ciencia, fundamentalmente, chicos, es la historia, como dice acá en mi concepto, ¿ya? Y obviamente que lo extraje de los historiadores, es la ciencia que estudia el pasado humano, ¿ya? Concretamente, pasado humano, señores. Su objeto de estudio es el pasado humano. Profe, a ver, yo le pregunto, a ver, chicos, la geografía, ¿cuál es su objeto de estudio? A ver, ¿qué cosa estudia la geografía? ¿A qué cosa estudia la geografía? La La tierra. tierra. Correcto, la naturaleza, la tierra en relación al ser humano, ¿sí o no? Objeto de estudio de la, a ver, objeto de estudio de la psicología. Objeto de estudio, objeto de estudio. Objeto de estudio de la psicología. Pensamientos. Claro, el pensamiento, ¿no? Muy bien, también, muy bien, muy bien, muy bien. Objeto de estudio de la física, ahí está, a ti que te gusta la física, ahí está caída de libre, MRV, etcétera. Objeto de estudio de la física, algo sencillo nomás. La gravedad. Fuerza. ¿Cómo? Gravedad. Universidad. Fuerza. Claro, los fenómenos naturales, fenómenos físicos, ¿no? No sé, Ajá. está redundante. Va por ahí, pues, ¿no? Ya tu profesor de física experto te va a detallar mucho más esto, ¿no? Entonces, como te darás cuenta, como se darán cuenta, señoritas y señores, obviamente, entonces, el objeto del estudio de la historia es efectivamente el pasado humano. Ahora, al hombre, ¿en qué sentido lo va a estudiar? Del punto de vista económico, por ejemplo, a qué se dedica económicamente, si realiza o no comercio, hay o no empresas que él va a tener, tierras que tiene, etcétera, ¿no? Del punto de vista social,
cómo se relaciona este humano con las demás personas, ¿no? Hay una relación de colectivo, hay una relación de explotación, ¿no? Qué sé yo, el esclavo explota al esclavista, perdón, el esclavista explota al esclavo. Hay un estudio político, ¿no? Cómo el hombre se organiza políticamente, si se forman partidos políticos, ya se forman gobiernos como las democracias en Grecia, etcétera, ¿no? También cultural, ese pasado cultural también, ¿no? Cómo es que el hombre hace su cultura, las pinturas rupestres, hablamos de las esculturas como en Grecia, y eso también muestra cosas de todo ese pasado humano, pues chicos. Entonces, concreto, ¿eh? Ese es el punto importante. Ahora, también hay que entender, miren por acá, señorita y señor, hay que entender que para estudiar historia necesitamos tiempo y espacio histórico. ¿Correcto, chicos? Tiempo y espacio histórico. Profe, a ver un ejemplo. Por ejemplo, chicos, por ejemplo, la famosa revolución de Tupac Amaru. Ahí está. La famosa revolución de Tupac Amaru II. A ver, chicos, pregunta para ustedes. Ah, tercero dice, ¿no? Segundo. Tupac Amaru II. Pregunta para ustedes, chicos. ¿En qué siglo, vamos el tiempo histórico, en qué siglo se desarrolló la revolución de Tupac Amaru? ¿Cuál es el siglo donde se ubica él? 19. 19. Entendamos, va por ahí, caballero, entendamos que el siglo XIX es al año 1800, de 1801 a 1900. Ajá, cuidado, ya en aquella 20. época ya había ocurrido la independencia del Perú, ya estábamos en la era del Guano, guerra con Chile. Pero Tupac Amaru no estaba en el siglo XIX, pero no te preocupes, no te preocupes. Siglo XVIII, creo. ¿Ah? En el siglo XVIII. Correcto, ahora sí, ya te has reivindicado. Siglo XVIII, profe, más o menos, a ver, profe, en el colegio eso hemos hecho, por supuesto. ¿Te acuerdas o no? 1780, ¿se acuerdan? Año de su revolución, o sea, unos 40 años antes que San Martín venga al Perú, aproximadamente. Entonces, esa es la situación. Mira, este es el tiempo, mira, cuando se hace una investigación, se agarra el tiempo y el espacio histórico. A ver, ¿dónde hizo su revolución Tupac Amaru? ¿En qué departamento, chicos? ¿En qué departamento? Cusco. Correcto, en el Cusco, muy bien, ahí está, ¿no? En el Cusco hizo su revolución, chicos, luego se expandió hacia lo que es Puno, etcétera, ¿no? Principalmente Cusco y Puno. ¿Ya ves? Entonces, como tú comprenderás, siempre en el hecho histórico tiene que haber tiempo y espacio. O sea, en qué tiempo se desarrolló y en qué lugar también se desarrolló, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora, padre de la historia, chicos, a ver, ¿quién me dice si usted, esto sí puede venirles en suboficiales, ¿ah? La mayoría. Herodoto. Herodoto. Ay, está facilito. Pues, no, padre, la historia de Herodoto, profe. Que antes de Herodoto, profe, no había otro historiador. Por supuesto que no, chico, no había. ¿Sabes por qué se le considera el historiador? Porque este personaje hizo su libro llamado Los 9 libros de historia. Y él, ¿cómo comenzó esta materia? ¿Cómo comenzó esta ciencia social? Herodoto comenzó a describir, a escribir todo lo que él observaba de las sociedades que él visitaba. Por ejemplo, Grecia, obviamente en Grecia estaba, Persia, cuando Persia invade Grecia en las guerras médicas, también pues Herodoto comenzó a escribir todo lo que observaba, las costumbres, ¿no? Digamos, Egipto también, por supuesto, sus costumbres de Egipto, y así, ¿no, chicos? Entonces va absorbiendo ese conocimiento, esa información y lo va escribiendo. Por eso conocemos muchas cosas de Persia y de Egipto y de Grecia gracias a Herodoto. ¿Ya? Por eso que es el padre de la historia. Y aquí viene lo más importante de la mañana, chicos. ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia de la historia, chicos? ¿Sirve o no sirve? A ver, para un policía, ¿sirve o no sirve la historia? Para un futuro policía, ¿sirve o no sirve? Sí. O para un futuro ciudadano, a ver, ¿para qué te sirve? A ver, señorita, ¿para qué le sirve a cualquiera? A ver, ¿para qué le sirve? ¿Sirve para algo? ¿O no sirve para nada? Recuerda los sucesos antepasados. Muy bien. Pero una vez que usted recuerda, caballero, ¿de qué te sirve recordar? A ver. Si a ustedes recuerdan con esa historia, van al pasado, la historia de Pachacuti, la historia de Napoleón Bonaparte, la historia de la Revolución Francesa, la historia de la Guerra Fría, ¿para qué nos serviría eso? Ah, a ver qué dicen ustedes. Para poder vivir de mejor manera nuestro presente. Claro, para poder vivir, ¿cómo? De mejor manera nuestro presente. Muy bien, señorita. Para que no te engañen, para que no te engañen. Y también para explicar lo que está ocurriendo en la actualidad.
Si tú quieres explicarte cualquier cosa que ocurre en la actualidad, tienes que ir al pasado. Profe, no entiendo, ¿cómo es eso? A ver, mira, por eso que la historia, chicos, se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por 3 puntos importantes. Uno, estudias el pasado, ¿ya? Se caracteriza por tres, ¿ya? Ahora vamos a poner acá, uno, te vas al pasado, y una vez que te vas al pasado, vas a comprender el presente, ¿no? Y una vez que comprendes el presente, te proyectas y qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Eso es la importancia de la historia más vital, chicos, ¿ya? Profe, profe, pruébelo, hay que probarlo, pues esto no es solamente teoría. Ahora vamos a ver, mira, algo bonito, algo bonito, algo bonito. A ver, este es para las chicas, sobre todo, ¿no? Este es para las chicas. Ahora vamos a ver acá. Ahí está, ¿eh? Ahí está, para las chicas, ¿eh? Después de las chicas se faltean, se avergüenzan. Ahí está. Listo. Creo que hasta ahí nomás. Suficiente, chicos. Suficiente. Qué bonito, ¿no? Qué bonito este detalle que le hace este chico a su enamorada. Pero la gran pregunta ahora es, yo les pregunto, la pregunta sería la siguiente, chicos. Este detalle que tú has visto ahora, ¿no? Parece que estuvieras en México, pero no es así. Este detalle se ha hecho en el centro comercial, aquí está Centro Comercial Camino del Inca, aquí en Lima. La pregunta es, señorita y señor, ¿por qué, por qué, por qué generalmente los que están enamorados o cuando quiere alguien darle un detalle muy bonito a la enamorada, a la esposa, a la suegra, ¿no? A la mamá, generalmente contratan charros? Mira, pero haz una comparación. La gran pregunta es, en México, se contratan para darle un detalle a su esposa, a la enamorada, a la mamá, a la suegra, se contrata sicuris, se contrata músicos del Perú, música andina con zampoña, con flauta, con quena. ¿Por qué? La pregunta es, ¿en México harán lo mismo en cada detalle, por lo menos en la gran cantidad de detalles que hay? ¿Cuál sería tu respuesta? Y si en México no hay, y si en México no hay esos detalles de Perú, ¿por qué acá sí? ¿Qué dice? Por las culturas del exterior. Claro, pero ¿cómo puedes tú utilizar esto, lo que les dije acá? ¿Cómo pueden ustedes utilizar esta importancia de la historia para poder explicar eso? No te digo que lo digas que está mal o está bien, solamente te digo que lo expliques. O sea, si la historia es ver el pasado para comprender el presente y proyectarte al futuro, ¿cómo explicas eso? ¿Por qué en México no hacen un detalle a sus enamoradas con una música andina? ¿Y por qué en Perú sí hacemos un detalle a las chicas con una música mexicana si no estamos en México? ¿Ah? ¿Qué dicen, chicos? Le voy a explicar. No se preocupe, no se, profe, no entiendo el ejemplo. Ya, vamos, le voy a explicar, para eso estoy acá. No se preocupe, chicos. Lo que pasa que lamentablemente, si nos vamos al pasado, para que tú comprendas los charros del presente, ahí están los charros del presente, para que tú comprendas los charros, tienes que ir al pasado. Profe, ¿y en el pasado qué ocurrió, profe, en nuestro país? ¿Te acuerdas o no? Lamentablemente España inició la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? A los incas, y obviamente en esa invasión, como tú comprenderás, ¿no? España lo que estableció hacia los incas es el racismo, fundamentando de que la raza española y la raza extranjera, la raza blanca, es superior
a la raza cobriza, ¿no? A la piel cobriza, ¿no? Y a la cultura andina. Por lo tanto, toda expresión artística, digamos, andina, es inferior, ¿no? Y no vale nada en relación a una expresión artística extranjera, como el caso de España. ¿Me dejo entender o no? Y es por eso que estoy hablando en líneas generales, obviamente no es exacto, ¿ya? Es por eso que en líneas generales, lamentablemente en el Perú, muchas cosas adoptamos del extranjero y eso es lo que manifestamos en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cierto, yo lo puedo llamar así, hay una cierta falta de autoestima cultural en el caso de los peruanos, ¿no? Y esa falta de autoestima cultural evidencia pues el uso de charros. Porque la gran pregunta es, a ver, levánteme la mano, ¿quiénes le han llevado una serenata a su enamorada con sicuris y con quena o con zampoña a su casa ahí en Puente Piedra? O a donde sea, en Puente Piedra, Bien Salvador, lo que sea. Generalmente se da eso, no. Porque si tú llevas con sicuris y si llevas de repente una serenata con el grupo Alborada que canten quechua, para muchos dirá, uy, qué feo, qué horrible, ¿no? De repente para ti no. Pero por eso te digo que esto es de líneas generales. Entonces, ¿cómo tú entiendes esto? Que no es que sea malo, o sea, no es que yo no digo que sea malo, pero estoy tratando de entender por qué el peruano actúa así. ¿Me dejo entender o no? Ya, en eso correspondemos esta historia. Para eso sirve la historia, entender y comprender. ¿Me dejo entender o no? Y explicar por qué sucede así. No sé si me dejé entender, chicos, o otro ejemplo ya. Otro ejemplo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Otro ejemplo, por favor. Otro ejemplo, profe. Ya, ese ejemplo, profe, muy monce, profe, muy monce. Ya, vamos a otro ejemplo. Vamos a ver. Estamos en las elecciones. A ver, candidatos. ¿Por quién pueden votar ustedes si tuvieran 18 años? A ver, ¿quién se la Rafael López Aliaga. Muy bien, Rafael. Profe, Rafael López Alea, profe, empresario, ¿ah? Empresario, hombre que tiene sus ideas concretas, directas, bien puestas, profe. Yo voto por Rafael López Aliaga, ¿no? Yo estoy escuchando eso en las redes también, ¿ah? Otros dirán, pues, profe, Lescano, profe, también Lescano. George Forsyth, profe, es joven, está agarrando su escobita, profe, y ha barrido la victoria, se merece la presencia, ¿no? Por barrer la victoria. Entonces, ahí tenemos los candidatos. Pero para que tú conozcas este presente de Rafael López Aliaga, tienes que ir al pasado, pues, caballero. ¿Quién es Rafael López Aliaga? Tienes que investigarlo. Ahora, si tú no lo investigas, están fritos, ¿no? Profe, a ver, ejemplo, vamos a ver. Acá está. Acá está tu queridísimo, acá está, chicos, por ejemplo, el caso de Rafael López Aliaga, ¿no? Veamos qué es lo que opina Rafael López Aliaga sobre Luis Castañeda Locio, que es investigado y lo han metido a la cárcel por casos de corrupción tipo Odebrecht. Veamos a ver qué opina este personaje. López Aliaga acepta que existe, A ver. pero aunque López Aliaga acepta que existieron situaciones delincuenciales al interior de su partido, respalda al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, quien estuvo bajo prisión preventiva por presuntamente haber recibido dinero de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht. Mira, lamento lo que lamento también que haya aceptado el dinero, pero es un error, no es delito. Lamento también que haya aceptado el dinero, pero es un error, no es delito. Ahí está, chicos. Pero Muy bien, López Aliaga... entonces, ¿saben cuál es el origen de este personaje? Este es un personaje de extrema derecha y lamentablemente López Aliaga respalda bastante a Castañeda. Y si vemos este pasado, y si vamos al pasado, obviamente en ese pasado recuerda tú, por favor, que López Aliaga estuvo en el Partido Solidaridad Nacional, dirigió el Partido Solidaridad Nacional y convocó a la gran Rosa Bartra, esta mujer indeseable por casi todo el Perú. No sé si te recordarás de Rosa Bartra, ¿no? Esta señora de crespita, de lentes, ¿no? Que le cayó prácticamente, no porque caerle pesada, sino simplemente porque sus prédicas eran prédicas de beneficio digamos, a empresarios y corrupción. Entonces, ahí está el verdadero origen de López Aliaga. Profe, pero Castañeda no ha hecho nada malo, profe. ¿Qué está hablando, profe? Usted está difamando, profesor.
Vamos de frente, a ver, vamos al caso de Castañeda, chicos. ¿Cómo es que se ve? A ver, a ver, a ver. Lo que llama la atención es este resto de una bolsa de cemento que está unida a la pared de concreto. Y lo mismo, atención, vean, aquí hay un bloque de tecnopor que es fácil de retirar. Luego de que ayer denunciáramos la aparición de este gran forado en el bypass de 28 de julio, así como el incremento de grietas en la estructura, la Municipalidad de Lima explicó el motivo de esta extraña situación a tan solo un año de inaugurada la obra. Lo que ustedes han visto es un muro en proceso de reparación. El contratista ha picado y ha hecho un orificio. Que no haya una estructura de fierro detrás de esto no es normal. ¿Por qué se ha dado esta? Es normal porque es provisional. El asunto de fondo de esa gran fisura es que ahí había una tubería de agua potable. Esa tubería de agua potable ha impedido de que se construyan 3 pilotes, que es el sistema de sostenimiento de este túnel. Son más de 100, pero todas están siendo tratadas. Son pequeñas fisuras que se producen por cambios volumétricos, ya sea por secado o por cambios de temperatura. Esas fisuras pequeñas son normales en todas las obras. Ante los cuestionamientos sobre si se realizó un adecuado estudio técnico antes de iniciar la construcción de la obra, el representante de la Municipalidad de Lima aseguró lo siguiente. El estudio técnico existió. Lo que pasa es que la empresa contratista, al hacer sus trabajos, como cualquier otra obra, ha cometido algunos errores y esos tienen... Bueno. Creo que es suficiente, chicos. Solamente más, digamos, saquen sus conclusiones a partir de las imágenes. Entonces, y si siguen investigando, esa obra, por ejemplo, costó más de lo que debería pagarse. Es obra de Castañeda Lozo, ¿no? Así que, chicos, lo interesante, no les digo por quién deben de votar, sino que lo interesante de todo esto es que ustedes puedan investigar y ver qué es lo que a partir de la historia puedes sacar tus conclusiones y tomar tus decisiones también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, obviamente, y como dice en el video inicial que he puesto, aquel que no recuerda su pasado está intermitente a que lo vuelva a cometer, ¿no? Puedes volver a cometer los mismos errores. Así que, bueno, ¿no? Estos casos hemos visto casos reales, casos concretos, ¿ya? Y si hablamos de Keiko Fujimori, eso ya es otra historia, para hablar un montón también. Si hablamos también de otro personaje, también Hernando de Soto, también lo mismo. Entonces, yo te invito a que investigues, ¿ya? Vamos con la segunda importancia, chicos, que es la identidad nacional. La historia, chicos, señorita y señor, también el hecho de que tú estudies tu historia, vas a forjarte una identidad nacional, tienes una identidad nacional. Es cierto, hay dos maneras de ser bien patriota. Uno, entrar al ejército, entrar a la policía, y en segundo lugar, la educación. Y en la educación, el curso de historia, ¿ya? Si uno conoce su historia, si uno conoce Machu Picchu, conoce a los Nazca, conoce Tiahuanaco, conoce, digamos, la cultura Lima, la cultura Recuay, ¿no es cierto?, etcétera, vas a poder amar a tu país, vas a amar a tu gente. Si tú no conoces tu historia, menos vas a poder identificarte a nivel nacional o a nivel regional, si podemos verlo de esa manera, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces, chicos, señorita y señor, estos son los elementos más importantes de esta, ¿no? de esta importancia, vale la redundancia, de estos puntos vitales de la historia, ¿ya? Vamos con la siguiente, chicos, vamos con la siguiente. Tenemos ahí, fuentes de la historia. A ver, chicos, ¿qué me dicen? A ver, comenten, chicos, por favor, ¿qué es una fuente de la historia y para qué nos sirve la fuente de la historia? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es una fuente de la historia? ¿Qué son fuentes de la historia? ¿Ah? ¿Qué son fuentes de la historia, chicos? No se olviden que pueden comentar por el chat, también no hay ningún problema. Si no quieres hablar, no te preocupes, yo les entiendo. Por el chat también puedes escribir, ¿ah? Profe, te comento, esta es mi forma de pensar, ¿no? Esta es mi pregunta, profe. Entonces puedes chatear también, ¿ya, chico? Así que no te cohibas, no te preocupes. ¿Alguna idea, señorita y señor? ¿Qué son las fuentes? ¿Para qué sirven las fuentes? A ver, chicos. Son aquellos datos que nos ayudan a entender mejor la historia, ya sean materiales, orales, escritos, Claro, muy bien, ¿no? documentos, Ya la videos, sacaste. demás cosas. Correcto, caballero, muy bien, gracias por tu intervención. Ya es como aquí tenemos a María
Ahí está María, correcto. Ahí está María. Se encuentra con su otra amiga, Marujita. Ahí está Marujita. Y Marujita le dice, oye María, María o Joana, ¿no? Oye, te cuento. Le he visto a tu enamorado, ¿sabes en dónde? A tu enamorado lo he visto en el Megaplaza. ¿Ya? Le he visto en el Megaplaza, lo he visto en el Plaza, en Plaza Norte con otra chica. Y obviamente ella va a decir, no, no, como siempre las mujeres, no, no te creo. ¿Cómo? No, mi enamorado desde casa, él para en su casita, nada más nunca sale, no, no, él no está no es callejero, ¿no? Como siempre, ¿no? Y no, ¿sabes qué? Mira, te lo voy a probar. Bueno, uno, que yo lo he visto, vale la redundancia, con estos ojos, por así decirlo, ¿no? ¿Eso qué fuente es? Fuente oral. ¿Qué significa eso? Significa, señorita y señor, que ella lo vio y está contando lo que ha pasado, ¿no es cierto? Es una fuente oral. No, no te lo creo, amiga, tú eres bien envidiosa, tú quieres separarme de él, ¿no? No, amiga, te estoy contando la verdad, ¿no me crees? No me crees. Justo cuando él estaba conversando con ella, ya te voy a probar otra, justo cuando él estaba conversando con ella, a él se le cayó, efectivamente, él tenía un papelito con un poema escrito, ¿ya? Con un poema escrito. Y justo él le entregó a ella, pero ella no lo guardó bien y se le cayó el poema al suelo, cuando ellos ya se estaban retirando. Así que yo recogí el poema y si tú puedes corroborar, esa es la letra de tu enamorado, ¿no? Y obviamente, ¿esto qué fuente sería? ¿Qué prueba sería esto? ¿Esto qué prueba sería? Sería una prueba, ¿cómo? ¿Es? Escrita. Correcto, es una prueba escrita o documental. Y la chica va a ver, sí, no, amiga, esta letra se parece al de George, ¿no? Mi enamorada se llama George. Ahí está, se parece al de George. Pero igual no te creo, como siempre la mujer. Igual no te creo, amiga, no, no creo. Puede ser una truqueada, no, 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 no. Ah, no me aceptas la prueba, ya, otra prueba entonces. También George le estaba regalando una cadenita a ella, esas cadenitas que hacen de corazón y que lo parten en dos, ¿no? Para los enamorados y está partido en dos con su letra inicial, ¿no? George con Candy, ¿no? Ahí está, listo. Y justo a él se le cae, ¿no es cierto? También su cadenita, y justo la cadenita aquí está con la mitad del corazón, ¿no? Ahí está, ¿no? Te lo entrego a ti, amiga, para que tú lo veas. ¿Ya? ¿Eso qué fuente sería? ¿Qué prueba sería esto? ¿Qué prueba sería esto? Una Material, cadenita. ¿Una prueba? material. Material. Una prueba material, correcto, una prueba arqueológica. Muy bien, una prueba arqueológica. Y ella va a decir, mira, amiga, creo que sí, amiga, no, no está coincidiendo muy, pero igual no te creo, amiga, como siempre la chica, no te creo, no, mi George, no creo que me engañe. Ya, amiga, ya el colmo, ya tuya. Te estoy presentando, mira, ¿cuántas pruebas? Una, dos, tres pruebas, ¿no? Tres pruebas. Ya la última, ya con esto ya no hay pierde, amiga. He llevado mi celular y justo le he tomado una fotografía, y ahí tú puedes ver, amiga, a los dos, ¿no es cierto? Ahí está caminando ¿no? en el centro comercial y encima les he grabado un video. Por lo tanto, en este video ya vendría a ser una prueba audiovisual, ¿no es cierto? Y obviamente ahí ya María dice, uy, amiga, verdad, tenías razón, ¿no? Ya con esto ya aunque también igual no creo, amiga, porque esto puede ser Photoshop, esto puede ser un video también trucado, y así, pues, ¿no? Entonces, a la conclusión que quiere llegar es que cuando tú quieres probar algo del pasado, tienes que utilizar pruebas. Ya, esas pruebas se llaman fuentes, ¿ya, chicos? Esas pruebas se llaman fuentes. Y así, por fin, la chica se desilusiona de su enamorado George, ¿no? Muy bien, entonces, conclusión, chicos, las pruebas son efectivamente las fuentes. Pueden existir pruebas materiales o pruebas inmateriales, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, fuente de la historia. A ver, son evidencias materiales y culturales dejados por el hombre y que sirven para reconstruir la historia. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, ahí, si nosotros queremos saber si los incas existieron o no existieron, pues para eso existe la prueba arqueológica llamada fuente, para la redundancia, fuente monumental o fuente arqueológica. ¿No es cierto, chicos? Ahí está Machu Picchu. Si quiero saber cómo es que los Nazca vivían, pues hay que investigar a su cerámica, por ejemplo, acá está. Entonces, estas son las pruebas arqueológicas. ¿Qué más, profe, también? Ahí está la prueba escrita, la fuente escrita. Por ejemplo, aquí tenemos la Biblia, y la Biblia sirve para reconstruir la historia de los hebreos, ¿no? De los israelitas. ¿Qué, profe, también sirve la Biblia? Por supuesto, chicos. La Biblia es una fuente escrita. ¿Qué más? Profe, ¿qué es esto? Ya, esto es el Acta de Independencia del Perú.
Con esto estamos corroborando, estamos probando de que don José de San Martín llegó a nuestro país y proclamó la independencia, ¿no? Redactó la independencia el 15 de julio de 1821. ¿Me dejo entenderlo? Ya, aproximadamente. Profe, ¿qué más? Fuentes orales. Por ejemplo, este señor, profe, ¿qué es una fuente oral? Una fuente oral es la pregunta que tú lo haces, ¿no? Es el conjunto de información que tú recoges de las personas que vivieron aquella época. Por ejemplo, este señor es el famoso extraordinario político, fundador del PPC, ¿no es cierto? Luis Bedoya Reyes, más conocido como el Tucán. Él fue alcalde de Lima, ¿ya? Y obviamente este personaje, Luis Bedoya Reyes, ya cumplió más o menos, ahorita tiene 100 años. ¿Sí? Imagínate, el hombre ha nacido en 1921-22. El hombre ha nacido en esa época. O sea, él ha vivido en la época de Hitler, en la época de Mussolini, él ha observado, entre comillas, la Segunda Guerra Mundial, él ha vivido la Guerra Fría, él ha vivido cuando estaba en el Perú el dictador Odría, él ha vivido cuando gobernó Juan Velasco Alvarado, ¿no? Ya tendría pues ahí sus 50 años aproximadamente. Entonces, él vendría a ser tu fuente oral. Si uno quiere hacer una investigación, él vendría a ser una fuente oral, ¿no? Profe, ¿mi papá también puede ser fuente oral? Sí, tu papá también puede ser fuente oral. Tu papá vivió en la época de Fujimori, vivió en la época, pues, de Alan García en su primer gobierno, etcétera, ¿no? Y ustedes serán fuente oral para las próximas etapas, ¿no? Que se van a escribir de estos años, como el caso del año de la pandemia, ¿no? Muy bien, chicos, vamos con las fuentes etnológicas. ¿Qué son las fuentes etnológicas? Son aquellos costumbres que hasta la actualidad tienen los pueblos. Pueden ser usos y costumbres. Por ejemplo, tú puedes ver acá en esta imagen la chaquitaclia. Recordemos que la chaquitaclia es un instrumento que se utiliza en el Perú antiguo desde la época de Chavín. Obviamente también lo utilizaron los incas y eso hasta la actualidad se utiliza. Entonces, este tipo de fuente etnológica es vital también para reconstruir la historia. Y otra de las fuentes, chicos, son las fuentes lingüísticas. De hecho, que el uso de la lengua, la práctica de la lengua en el Perú se va a dar y va a servir bastante de información. Y en el Perú tenemos más de 800 lenguas en el Perú, ¿no? Imagínate, ¿no? Nosotros solamente hablamos uno normalmente, ¿no? Y dos, que quieres hablar tú el inglés, ¿no? Entonces, pero hay más, hay lengua ashaninka, aymara, ¿no? Los boras, ¿no? Los chipibos, lengua muchic, ¿no? Lengua aymara, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, eso es lo que tú tienes que entender, que estas son las fuentes. Ahora, chicos, a ver, pregunta para ustedes, a ver, de todas las fuentes, cuál es la fuente más importante, la que más utiliza el historiador, si solamente utilizaría una fuente nada más? Oral. Arqueológicas. Las escritas. Puede ser, pero según los historiadores, la fuente más usada, la fuente más importante de todas las fuentes, son la fuente escrita. Es la fuente escrita. Si no hay, la fuente escrita da una mayor contundencia. Por ejemplo, en el juicio de Alberto Fujimori, justo ayer le entrevistaron a Keiko en Cuarto Poder, me parece, no sé si lo vieron en la noticia. Keiko Fujimori fue entrevistada y le preguntaron, ¿qué opinas nuevamente de la violación de derechos humanos de tu padre? Y ella dijo, el problema, señorita, es que mi padre, no hay ni una sola prueba contundente para catalogar a mi padre como gestor de estos asesinatos. Entonces, pero hay algo concreto, pues, chicos. Si un dictador va a mandar a asesinar a unas personas, no vas a escribirle un documento, pues no tiene lógica. No tiene lógica, es como, imagínate, ¿no? Tú mandas en las películas se ve esto, ¿no? Se manda a matar a alguien, no le vas a firmar un documento, pues no le vas a firmar un contrato de asesinato, ¿no? Eso no ocurre, no existe. Entonces, para el caso de Fujimori, se han utilizado fuentes orales, se han utilizado fuentes arqueológicas, se han utilizado otro tipo de fuentes y no mucho las fuentes documentales en torno a esto de los asesinatos, por ejemplo. Entonces, obviamente en cada caso es diferente, ¿no? Entonces, pero si hubiera aparecido, por ejemplo, un documento donde Fujimori mandaba asesinar a los chicos de la Cantuta, ahí sí eso sí era más contundente aún todavía, ya ni vuelta que darle, ahí ya no tiene por qué decir nada.
Si se hubiera encontrado un documento escrito concretamente puño y letra de él, ¿no? Por ejemplo, o firmado por él, ¿no? Entonces, eso es la esencia, ¿ya, chicos? Bien, entonces, señorita y señor, por eso vuelvo a reiterarles, pero de todas las fuentes, la fuente más importante es la fuente escrita, ¿ya? Por eso que los documentos son de vital importancia, ¿ya, chicos? Ciencias auxiliares. Siempre la historia necesita de ciencias, chicos, que la van a auxiliar. Por ejemplo, la geografía. También otra ciencia, profesor. Recuerda que la geografía ya hemos visto para qué sirve, estudiar la naturaleza, las relaciones ¿no? entre el ser humano. La arqueología también, la economía, la arqueología ya sabemos cuando hace excavaciones, ¿no? La economía también, profesor. La cronología. ¿Cómo? La cronología. La cronología también es una ciencia auxiliar, pero más entra como disciplina, mi querido amigo, como disciplina. Pero está bien lo que usted está comentando. Muy bien, profe, muy bien, chico. Antropología, profe, estudia todo lo que concierne al hombre, del punto de vista cultural y del punto de vista físico. Por ejemplo, si tú quieres estudiar, supongamos, aparte de ser policía, quieres estar en la morgue ahí cortando los cuerpos, haciendo las autopsias, tienes que estudiar antropología forense, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Profe, la paleontología. ¿Qué estudia la paleontología? Estudia los restos fósiles de animales y vegetales. ¿Correcto, chicos? Entonces, todos los animalitos y vegetales que se han quedado de hace miles de años atrás, lo estudia la paleontología. Ahí está. Y también tenemos la etnografía, que está dentro de lo que es la antropología y que estudia y clasifica a las razas o pueblos humanos en el mundo entero, ¿no? Profe, ¿algún ejemplo con estas ciencias auxiliares? Por ejemplo, chicos, vamos a dar ejemplo. Siempre lo importante de la historia no es solamente escuchar la clase, sino hay que practicarla. Si no la practicamos, chicos, no vamos a entender historia. A ver, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver eso también hoy ya, en el tema de poblamiento americano, ahí entenderemos lo siguiente. En el poblamiento americano, chicos, utiliza la geografía para explicar eso. Tú dices, por ejemplo, desde Asia, profesor, de Asia, el humano pasó de Asia a América, profesor, ya está bien. Pero ¿cómo pasó? ¿Qué condiciones hubo geográficas para que pueda pasar? Ya, profesor, lo que ocurrió es que aquella época ocurrió una glaciación de Wisconsin. ¿Qué quiere decir glaciación por geografía? Es un periodo donde baja la temperatura desde los casquetes polares, por ejemplo, en este caso el Polo Norte, y el agua baja su nivel de sus aguas y el hielo se va pegando, se va congelando mucho más los continentes y baja el nivel de las aguas acá, donde estaba el estrecho de Bering, y ahí formó un puente de tierra congelado y que por ese puente de tierra cruzaron los animales y detrás de los animales pasaron los humanos. Por eso que el poblamiento fue por el Asia, dijo Alex Herlika, que ya lo veremos dentro de un momento. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué has utilizado allí? Geografía, ¿no? ¿Qué has utilizado allí? Geografía, ¿no, chicos? Entonces, eso nos permite a nosotros explicar la historia, ¿ya, señorita y señor? Muy bien. Profe, y economía, por ejemplo, ya, con la economía también podemos explicar algunas, un hecho histórico. Por ejemplo, la crisis del 29, que eso lo vamos a ver más adelante, ya, cuando entramos a este tema, la crisis de Estados Unidos del 29. Si tú no sabes economía, no sabes qué es la oferta, no sabes qué es la demanda y sobre todo, cuál es la ley de la oferta y la demanda y en relación al precio, no vas a entenderme esta clase de crisis del 29. ¿No es cierto? A ver, vamos a ver una práctica, hay que practicar. Señorita y señor, ¿qué pasa con el precio si hay mayor oferta y hay poca demanda? ¿Qué pasa con el precio? A ver, baja, ¿no? Muy bien. Y eso fue lo que ocurrió en la crisis del 29, chicos. Eso fue lo que ocurrió en la crisis del 29. Había mucha oferta de materias primas del Perú hacia Estados Unidos, pero como Estados Unidos no compraba, o sea, no había mucha demanda, los precios bajan. ¿Ya ves? Eso el alumno que responde estas preguntas de examen de admisión lo puede responder o por historia o por economía. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, esas son las ciencias auxiliares. Profe, ¿y las disciplinas? Profe, las disciplinas ya son ciencias que están más dependientes de la historia. Quiere decir que sin la historia no son nada. Estas disciplinas son algo así como la pareja de la historia, no viven solas estrictamente hablando. Por ejemplo, si yo quiero investigar la historia de Túpac Amaru, ahí está Túpac Amaru, y quiero irme al siglo XVIII, tú debes entender que en el siglo XVIII no se escribía de la misma manera como se escribe en la actualidad. En el siglo XVIII, por ejemplo, la palabra pizarro no se escribe con Z,
se escribe con C. Picarro, ¿no? Entonces hay que entender y hay que entender la escritura de ese siglo y hay que descifrar la escritura. Por ejemplo, la palabra Cristo también no se escribe Cristo, también se puede abreviar así, con X. Así se escribía en el siglo XVIII, siglo XVII. Por eso es que en la actualidad ya no se escribe así, sino ha cambiado la forma de escritura. Entonces, señorita y señor, eso para que tú entiendas esto, tienes que estudiar palografía. Y la palografía lo estudiamos los historiadores, los que ejercemos la carrera de historia. Yo he llevado el curso de palografía. Por lo tanto, la palografía estudia las escrituras antiguas. ¿Qué más tenemos, profesor? La heráldica, profe. Ahí está, esto sí te interesa más, ¿ah? Cuidado con las preguntas en la escuela de oficiales o suboficiales. La heráldica, chicos, ¿qué estudia? Estudia los escudos. ¿Cuáles son los 3 elementos que ahí observas, señorita y señor? ¿Cuáles son los 3 elementos que ahí observas? La fauna, la flora y la minería. Claro, cuidado, ¿ah? Cuidado, muy bien, señor, muy bien, muy bien, muy bien. Profe, ¿me pueden preguntar esto en la escuela de oficiales? Sí, ¿ah? ¿No es que ustedes van para la policía? Eso más te pueden preguntar. ¿Quién es el animalito que está acá? Te pueden preguntar, ¿no? Sí, ¿ah? La vicuña. ¿Quién es esta plantita que ves acá? El árbol de la quina. ¿Qué es esto que ves acá? Ah, la cornucopia. ¿A qué? También te pueden preguntar, ¿no? ¿A qué elementos del Perú representan estas 3 imágenes? Y la respuesta es reino animal, reino vegetal y reino mineral de nuestro país, ¿no? ¿Ya ves? Entonces forma parte del escudo nacional de los símbolos patrios, ¿no? Y eso, ¿quién lo estudia, profesor? La heráldica. ¿Ya ves, chicos? ¿Qué más? La numismática, profe, estudia las monedas, ¿eh? Las monedas. Ahí tenemos, mira, el Intia, este Inti de la época de Alan Damián García, de Alan García, ya en el año 85 al 90, ¿te acuerdas cuando había hiperinflación? Pregúntale a tu papá de esa época. Y obviamente ahí tenemos Alan García, el Inti, mira esta monedita, ¿no? De repente tu casa también lo tiene. La libra peruana de oro, miren chicos, esta moneda más antigua de la República Aristocrática, ¿no? De inicio del siglo XX. ¿Quién estudia estas monedas o la evolución de las monedas? La numismática, ¿ya chicos? El estudio de las monedas. Y la genealogía, chicos, es el árbol familiar. Por ejemplo, si tú quieres estudiar la genealogía de una familia, por ejemplo, de los jóvenes que aquí están participando, si quieres estudiar la genealogía de Renzo, de Oviedo, de Daniel, tengo que utilizar la genealogía, efectivamente, ¿no? Profe, ¿cómo estudiamos esto de la genealogía? ¿Cómo estudiamos esto de la genealogía? Claro, vemos solamente a tus papás. Acá estás tú, investigamos a tu papá, a tu mamá, papá, mamá, apellidos, partida de nacimiento. Claro, partida de nacimientos, dónde has estudiado, tu registro de notas, y así, seguimos investigando a tu padre, a tu abuelo, a tu tatarabuelo, a tu bisabuelo, etc. Ya, esa es la genealogía. Profe, ¿y la genealogía también se puede observar en la evolución del hombre? Sí. En la genealogía también es la ciencia que puede estudiar desde el Homo habilis, por ejemplo, Homo erectus, Homo neandertal y Homo sapiens. Ya, eso también lo estudia la genealogía. ¿Ya, chicos? Es el árbol familiar y el árbol de la humanidad. Bien, chicos. Y también ya para ir terminando esta pequeña parte y luego para pasar a historia del Perú, profe, periodización tradicional. Tú has visto, señorita y señor, cuando tú has visto, pero tú has estudiado en el colegio, ¿ya? Hay una forma de cómo se divide la historia. Así como en el caso de los humanos, chicos, así como en los humanos, hay etapas. A ver, primera etapa de cuando naces, hasta los 9 añitos, tiene la etapa de niñez. Es niño, ¿no? De 9 hasta supongamos, hasta los 18 años, ya. Esta es la etapa de la pubertad con la adolescencia aproximadamente, ¿no? Y luego del 18 viene la adultez, ¿no? Claro que ahí puede estar la juventud también. Entonces tú comprenderás que nosotros tenemos etapas de vida. El niño tiene sus propias características, el adolescente puber también, el adulto también tiene sus propias características, ¿no? Así como en la vida de un ser humano hay etapas, también en la historia de la humanidad y la historia del Perú también hay etapas. Por ejemplo... La prehistoria. ¿Cómo? La prehistoria, protohistoria e Correcto, historia. muy bien, caballero, te estás acordando. Profe, yo recuerdo en el colegio, profe, la prehistoria y la historia. Pero uno se pregunta, profesor, ¿cuándo termina la historia? Perdón, la prehistoria, ¿y cuándo comienza la historia, profe? Porque no por la pura va a dividir las 2 etapas. El historiador que dividió de esta manera dijo que la prehistoria
termina cuando aparece la escritura. Profe, ¿y cuándo fue eso más o menos? Eso fue más o menos los 4000 años antes de Cristo, aproximadamente, en la época cuando aparecen las civilizaciones, como el caso de Mesopotamia, como el caso de Egipto, por ejemplo, ¿no? Profe, y antes de la escritura, profesor, entonces, ¿quién vivía, profesor? Antes de la escritura se encontraba la prehistoria, y ahí se encontraba la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Me dejo entender, no? Cuando viene la escritura, ahí comienza la historia, y con la historia aparecen etapas llamadas edades. ¿Ya, chicos? Edades ya en la historia. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Ahora ustedes dirán, profe, ¿y cuál es el límite de tiempo, profe? Ya está. Por ejemplo, la edad antigua comienza desde la aparición de la escritura hasta el año 476 después de Cristo, hasta la caída de Roma. La edad media comienza desde la caída de Roma, 476, hasta el año de 1453 después de Cristo, toma de Constantinopla. Esa es la edad media. La edad moderna, chicos, comienza de este año del 53 hasta el año de 1789 con la Revolución Francesa. ¿Correcto, chicos? Y cuando se inicia la Revolución Francesa, comenzará una nueva etapa que hasta la actualidad seguimos viviendo, la edad contemporánea. ¿Correcto, chicos? Entonces, eso es lo que tú has visto en el colegio y creo que lo estamos recordando muy bien, ¿no? Ahora, características de esta forma de dividir la historia. A ver, miren, chicos, por ejemplo, una característica clásica de esta historia, si te has dado cuenta, es que esta historia es eurocentrista. Profe, ¿qué significa eurocentrista? Euro significa Europa. Centrista significa centro. Quiere decir que esta división de la historia se tomó como referencia el centro, como centro solamente Europa, dejando marginados a muchos pueblos de Asia, de África, a muchos pueblos de América, como el Perú. O sea, no nos tomaron en cuenta. Imagínate, ¿no? Profe, a ver, demuéstralo. Ahí está. La calle de Roma. ¿Roma dónde se ubica? En Europa, pues, en Italia. Constantinopla, profe. Constantinopla es la actual ciudad de Istambul, que se ubica en Europa Oriental, actual Turquía. Francia, ¿dónde se ubica Francia? ¿En Perú? No, pues Francia se ubica pues en Europa. Entonces, chicos, todo es Europa, Europa, Europa. Este es un error que ha cometido esta forma de dividir la historia. Y lo han criticado ya. Otro error es ser individualista, que solamente las personas hacen la historia. ¿Correcto, chicos? Solamente las personas, solamente los generales, solamente Andrés Albino Cáceres, solamente Alfonso Ugarte, solamente sus personajes. Pero hay que entender, señorita y señor, que detrás de un general, detrás de un comandante, existen el pueblo, existe la policía, vas a existir tú, y tú también haces la historia. Ustedes en conjunto, en equipo, en grupo, también hacen la historia, chicos. Entonces, lamentablemente, esta historia tradicional es un poquito subjetiva en ese sentido. Solamente ve la historia de personajes. Profe, otro más. Fechas. Claro, fecha. Todo es fecha. Profe, pero la fecha es importante, profe. Sí, está bien. Pero tampoco vayas al extremo, pues, ¿no? Hay alumnos que me han preguntado, profe, ¿qué año, profe, se casó exactamente? Se casó Julio César, profe. ¿Qué año exacto? La verdad no lo sé, le digo. Y no porque no sea profesional, sino porque ya te vas al extremo, pues. O sea, ya es difícil, pues, que te pregunten qué año se casó Julio César, pues, con Cleopatra, ¿no? ¿En qué año exacto y qué día exacto y a qué hora fue guillotinada María Antonieta, ¿no? ¿A qué hora, no? ¿Qué día exacto? ¿Fue martes? ¿Fue jueves, no? Entonces ya irnos al extremo también, ¿no es cierto? Las fechas son importantes y siempre yo también voy a poner fechas de ubicación nada más, pero si cuando ya tú te vas al extremo, ahí hay problemas, ¿ya, chicos? Acontecimientos, mira por acá. Señorita y señor, también esa historia solamente se basa en acontecimientos. Caída de Constantinopla, caída de Roma, Revolución Francesa. Entonces no se basa en otros hechos que también son importantes, no solamente acontecimientos. También la historia de los campesinos, la historia de los obreros, la historia de los policías, también es importante. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿eh, chicos? Muy bien. Profe, ¿y quiénes son estos historiadores? Ahí está, te los presento. A ver, para que te recuerdes. Boucher de Perthes es el historiador que va a agregarle la prehistoria que hemos estado hablando
Y Cristóbal Keller es aquel que le va a agregar las edades. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, eso es concreto y sencillo. No se olviden, si tienen preguntas, me lo hacen saber por micro o si no, por el chat. No se preocupen, ¿ya, chicos? Profe, ¿qué más? A ver, hay otra forma de dividir la historia. Esta es la periodización materialista, la periodización marxista, ¿no? Profe, ¿qué pasó acá? Carlos Marx planteó, es un filósofo del siglo XIX, planteó la división de la historia en base a modos de producción. ¿Qué son los modos de producción? Es la manera como los humanos se organizan para trabajar y obtener sus necesidades. Por ejemplo, para Carlos Marx no existe la edad de piedra, tampoco la prehistoria. Él le llama comunidad primitiva, y en esta comunidad primitiva luego pasará a esclavismo. Para Carlos Marx no existe edad antigua, donde estaba Egipto, Mesopotamia, Persia, Grecia y Roma. Existe esclavismo. Para Carlos Marx no existe edad media, sino feudalismo. ¿Me dejo entender, no? Donde aquí las relaciones feudales entre un señor feudal y un campesino es lo más importante. Para Carlos Marx no existe edad moderna ni edad contemporánea, sino capitalismo. ¿Me dejo entender, no? Y en ese capitalismo, obviamente, ya se ven empresarios, se ven obreros, se ven trabajadores, ¿no es cierto? De esta época, desde luego. Y según Carlos Marx, se llegará a una época, según él, obviamente, llamado comunismo. En la comunidad primitiva, la lucha principal va a ser hombre contra la naturaleza para poder sobrevivir. ¿Ya, chicos? Cuando se viene el esclavismo, lamentablemente va a haber unos, o hay algunos que se aprovechan de otros, y estos otros van a rebelarse. Así que aquí la principal lucha va a ser esclavo contra esclavista. Luego viene el feudalismo. En el feudalismo, chicos, ya aparece la lucha fundamental entre los campesinos contra los señores feudales. Y en el capitalismo, señorita y señor, ahí está la lucha entre quién, profe, entre los trabajadores obreros, proletarios, contra los burgueses, contra los empresarios. Esto es entonces la forma de dividir la historia del famosísimo Carlos Marx, que también lo vamos a utilizar un poco. Claro que para entenderlo, chicos, obviamente esto no es difícil que te puedan tomar en examen de admisión en la policía, pero yo lo estoy poniendo ya que estamos en un ciclo anual, un ciclo, ¿no?, tranquilo, sencillo, paso a paso, ¿ya? Para ir entendiendo mucho mejor la historia, ¿ya, chicos? Bien, vamos entonces con la periodización de la historia de Perú. Ya hemos visto la forma de dividir la historia a nivel mundial. Ahora entra casi lo vital, chicos, también. ¿Cómo se divide la historia del Perú? Profe, yo he visto en el colegio esto, profesor. Horizonte temprano, horizonte medio, profe, segundo horizonte, horizonte tardío, profe. Ahí está. Intermedio temprano, intermedio tardío, profesor. ¿Quién es el investigador, profe, que hace esta división, profesor? Ah, este es del Perú prehispánico, ¿ah? Ya tú sabes. Cuando decimos pre, a ver, chicos, ahora sí participen, por favor. Cuando decimos pre, ¿qué significa pre, chicos? ¿Qué es pre? Antes. Antes, muy bien. Ustedes son precadetes, ¿no? Ah, ahí está, son precadetes, creo, ¿no? Ahí está, antes de entrar, o prepolicial, ¿no? Entonces están antes de entrar a la policía. Correcto, gracias. Ustedes son prepolicial. ¿Qué más también, profe? Entonces, este personaje, este investigador, chicos, llamado John Rowe, señorita, señor, este personaje, John Rowe, va a plantear lo siguiente. Va a plantear la división de la historia en base a la cerámica y sobre todo la cultura. Si una cultura expande su forma artística por gran parte del Perú y lo difunde, a esa sociedad se le va a llamar horizonte. En cambio, si una cultura chiquitita no se expande y solamente regional nada más con su propia peculiaridad, a eso le vamos a llamar intermedio. ¿Me dejo entender, no? Por eso que Guari también es horizonte. Y por eso que Chimú, Chinchas y Aymara son intermedios. Incas también son horizontes. Este personaje, por eso que plantea y dice, ¿qué son los horizontes? Son las formas similares de la cerámica o de otros elementos culturales en diferentes sociedades como consecuencia de la influencia del Estado de mayor poder. Esta forma de propaganda política para la unificación en gran parte del Perú es una forma de propaganda política, es una difusión. Profe, no entiendo, otra vez a ver te explico. Si en este tiempo se encontraba Chavín de Huántar como máxima cultura, Chavín va a difundir por casi todo el Perú
su forma de hacer cultura. En otras palabras, está a la moda. Por eso que la gente de Ayacucho, cuando hace su cerámica, hará su cerámica muy parecido a como hace Chavín, porque Chavín está a la moda y todos van a estar subordinados culturalmente, estoy hablando culturalmente a Chavín, ¿ya? Si Chavín hacía con dibujos felínicos, de terror, con serpientes, con jaguares, con cocodrilos, pues las demás culturas serán influenciadas por Chavín en casi todo el Perú y harán también su cerámica como Chavín o su piedra como Chavín. En cambio, en el intermedio no. En el intermedio, los mochicas hacen su propia cerámica como les da la gana. Los nazca hacen su propia cerámica como les da la gana, o sus propios textiles, o su propia forma de construir como les da la gana. Los tiahuanaco también hacen su propia forma de construcción o sus propios textiles para construir. Estoy hablando, su propia arquitectura para construir. Entonces, eso es intermedio. En el intermedio, estas culturas son independientes, independientes. En cambio, en los horizontes, muchas de las culturas están influenciadas por una cultura mucho más poderosa. ¿Me dejo entender o no? A ver, si me han entendido, por eso que acá, en la otra parte, aquí he puesto acá, ¿qué son los intermedios? Es el desarrollo de culturas con particularidades regionales, autónomas e independientes. Ya ves, mira cómo ves acá. Por ejemplo, tenemos Mochica, Cajamarca, Recuay. Están con diferentes colores porque cada quien hace su propia cultura. Nadie invade a otro, nadie somete a otro, nadie tiene influencia con otro, como tú puedes observar en los ejemplos clarísimos. Ahora, si no me has entendido así, o si me has entendido, a ver, pregunta. Si pasáramos a clases presenciales ahorita mismo y nos encontramos ya en el aula de clase con pizarra, la pregunta es, la Academia Premilitar Fortaleza, ¿cómo plantea para que tú vayas a estudiar? ¿Con qué tipo de ropa tú tienes que ir a estudiar en una academia? Sobre todo si es prepolicial. ¿Cómo? Uniformado, bien presentable. Correcto, uniformados. Todos los chicos pelados, ¿no es cierto? Tienen que estar peladitos, así de simple es. Las chicas recogí su cabello. No pueden estar pues a la Gloria Trevi, no pueden estar así, ¿no? Todos con su uniforme está, ¿no? Su buzo de repente, ¿no? Un buzo característico de la academia. Ya, pregunta. Allí la academia, donde tú estás, ¿está aplicando horizontes o intermedios? Intermedios. Intermedios. ¿Por qué intermedios? Horizonte. Que Muy bien, señorita. ¿Por qué horizontes? Muy bien, caballeros. A ver, ¿por qué cree usted que es horizonte, señorita? ¿Estás bien? Porque están todos del mismo. Están influenciados por la misma cultura del buzo. ¿Sí o no? Claro. Están influenciados por la misma cultura. Tienen el mismo buzo. Hay una especie de subordinación cultural. En cambio, ahora, por ejemplo, yo estoy con camisa a cuadros. Me imagino que tú estás con polo. La señorita también está con su polo, su blusa, qué sé yo, ¿no? ¿No? Ariana, Mar, tienen su propia forma de vestir. Ahora, yo les pregunto, en nuestra forma de vestir ahorita, en esta clase por Zoom, ¿en qué estamos nosotros ahorita? ¿En intermedios u horizontes? Intermedios. intermedio. Claro, pues, Intermedios. porque tú te estás vistiendo como te da la gana. De repente ahorita tú también estás con tu chor, ¿no? Pero yo estoy con chor, obviamente no se me ve nada, profe. De hecho, no prendo mi cámara, profe, pero estoy con chor, estás con sandalia de repente, ¿no? Y yo estoy con camisa. Ya, y si yo quisiera ser horizonte, yo soy la cultura poderosa, voy a partir de la próxima semana, supongamos, ¿no? Le digo a la directora o al director, al coordinador, por favor, ¿ah? Por favor, que la próxima semana todos los varones se compren, por favor, para la clase Zoom, y quiero verlos en la cámara, que se compren una camisa igual que el mío, que sea cuadradito, ¿ya? De este color blanco con, ¿no? medio gris, oscuro, que se compren así.
Y las mujeres, por favor, las mujeres, ¿ya? También deben comprarse una blusa, también de esta forma y también de este color. Lo que yo estoy haciendo en este momento, si haría yo eso, estaría haciendo horizonte, porque estoy influenciando a ustedes para que ustedes de alguna manera puedan tomar ese ejemplo, ¿no? Y así, chicos. Claro que en este caso, en el caso que estoy diciendo, ya sería un caso forzado, ¿no? En el caso de Chavín, Chavín no forzaba, sino que Chavín logró, por ejemplo, ser popular. ¿Me da cuenta? Ser popular en todo el mundo andino. Y por eso que a la gente le gustaba hacer ese tipo de cerámica. ¿Me da cuenta? ¿No? Es como si tú me dirías, profe, uy, tu camisa, profe, está bonita, ¿eh? Yo la próxima semana me compro igual al tuyo. Entonces yo estaría haciendo horizonte. ¿Me entiendes? ¿No? Muy bien, creo que ya está entendido, chicos. Creo que ya está entendido. Bien, pasamos al siguiente. Ya, por favor. Esta es la etapa de división, la más importante que tú debes recordar, por favor, porque esto bastante lo voy a utilizar en Historia de Perú y bastante viene en los exámenes de admisión, por favor. Esto te sugiero que lo estudies y reestudies. ¿Ya, chico? Muy bien. Seguimos, vamos con el segundo punto. Aunque esto no mucho viene, pero ya que estamos en un ciclo tranquilo, el doctor Luis Guillermo Lumbreras, chicos, Luis Guillermo Lumbreras, planteó la periodización con criterios no culturales, sino económicos y sociales. Para él no se llama horizonte, para él se llama formativo andino. Y este formativo andino, que también ese concepto lo vamos a utilizar, se va a dividir en tres: formativo inferior, formativo medio y formativo superior. De ahí escuchas tú el nombre de formativo, ¿ya? En el formativo inferior aparecerán culturas chiquititas, como el caso de Sechín. En el formativo medio estará Chavín como cultura poderosa. En el formativo superior se encontrará Paracas, chicos. Ahí está, ya tú lo conoces, Paracas. Luego vendrá el intermedio temprano, según John Rowe, pero según Lumbreras, se llama desarrollos regionales, que al fin y al cabo se parecen a algo, ¿no? Mochica, Nazca, Tacuná, Colima, Recuay, ¿no? Luego viene el horizonte medio, según John Rowe, pero para Luis Guillermo Lumbreras se llama Imperio Wari. ¿Correcto, chicos? Porque para él, desde otros conceptos, este es un imperio poderoso que va a explotar a otros. Acá sí se utilizó la fuerza, acá sí se utilizó la violencia para someter a los pueblos, cosa que no lo hizo Chavín. Mira la diferencia. Wari sí lo hizo, pero eso lo veremos después, no te lo pierdas. ¿Qué mata el profesor? Estados regionales, otra vez estados regionales, intermedio tardío, Chimú, Chinchas Aymara, Chichapoya, Chancas, Huancas, etc. Y luego vendrá el Imperio Tahuantinsuyo, que tú ya lo conoces, ¿no? Ya, esa es la forma de dividir para Luis Guillermo Lumbreras. Otro personaje que tú lo has visto en el colegio y que muy poco lo has recordado es el doctor, mi profesor de la Universidad en Villarreal, ya descansa en paz mi querido profesor, Fernando Silva Santiesteban. Este personaje es extraordinario, ¿no? También realizó otra periodización, pero tomando criterios de acontecimientos significativos, algo así como Cristóbal Keller, ¿no? ¿Te acuerdas que hace también la división en cuanto a acontecimientos, Revolución Francesa, caída de Roma? Ya, él hace algo parecido para el caso peruano. Mire acá, él dividió el Perú, todo el Perú general, él dividió el Perú, Perú antiguo, Perú colonial, Perú republicano. Entonces, él dividió el Perú en tres etapas. Profe, ¿y el Perú antiguo en qué se basa, profe? Se basa en la etapa pre-inca, donde están todas las culturas antes de los incas, obvio, y la etapa inca, el periodo inca. Luego para él viene el Perú colonial, donde se basó en el descubrimiento, conquista, virreinato y emancipación, ¿no? ¿Correcto, chicos? Ahí está, el descubrimiento, conquista y virreinato y emancipación. Son las 4 subetapas del Perú colonial. Yo creo que si te van a preguntar, ojo, por favor, chicos, si te van a preguntar en la escuela, en el examen de admisión para ustedes, más le va a venir probablemente esto, ¿no? Si te viene él, te dan estos tres, nada más. Difícil que te pongan las subetapas, no creo. Perú antiguo, Perú colonial y Perú republicano, concreto, nada más. Perú republicano, bueno, el Perú colonial ya viene con la emancipación, ¿no? Con la independencia. Y el Perú republicano, según Santiesteban, comienza del año de 1821, desde que San Martín proclama la independencia, hasta la actualidad. ¿Correcto, chicos? Entonces, eso es, en líneas generales, lo que muchos historiadores y también investigadores de otras ciencias también toman referencia. Muchos dicen, la historia de Perú se divide en tres: Perú antiguo, Perú colonial y Perú republicano. Entonces, tienes que recordar también bastante esto, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, hasta allí, con el caso de la periodización del Perú, creo que hemos recordado. Entonces, recordar bastante, por favor, horizontes, intermedios,
Esto en segundo plano hay que dejarlo. Y también Perú antiguo, Perú colonial y Perú republicano. ¿Ya? Te sugiero, mis sugerencias siempre en clase van a ser de esa manera. Sugerencias, esto fundamentalmente, por favor, hay que estudiar. ¿Ya? Bien, profesor, seguimos. Entramos a poblamiento americano. Ahí está, ¿no? Pero para que tú me entiendas poblamiento americano, vamos a tener que, de alguna manera, explicar acá. A ver. ¿Cómo entendemos el poblamiento americano? Bueno, primero tengo que dibujar el mapa, pues chicos, para que más o menos tú me entiendas esto, ¿no? Ahora vamos a dibujar el mapa. A ver, estamos dibujando, este es Europa, Inglaterra, España, Italia, ahí está. Uy, el taco sale un poquito gordito. Ahí está, este continente se llama África. Ahí está África. Listo. Aquí está el Sinaí. Ahí está África. Aquí está Arabia. Acá está la India. Listo, China. Y listo. Lo he cortado, lo corto, ¿ya? Y por aquí se encuentra, por ejemplo, acá está América. Listo. América. Listo. Todos entendamos, chicos. A ver, jóvenes estudiantes, no te duermas. Yo sé que ya está, profesor, estoy con hambre, profe. Ya, tranquilo, ¿no? Ya nos vamos a ir, ya nos vamos. Según la historia de la humanidad, recordar que el hombre apareció por primera vez en África. La cuna de la humanidad es el África en el Valle del Rift, ¿ya? Ahí surgieron los primeros humanos de los primates primitivos, que ya lo veremos la próxima clase, no te lo pierdas, ¿ya? Aquí aparecieron los primeros humanos en países como Etiopía, Kenia y Tanzania, ¿correcto, chicos? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Los humanos evolucionaron, obviamente. Apareció aquí un Homo habilis en África que nunca pudo salir del África y se extinguió en el África, chicos, el Homo habilis. Luego del Homo habilis recién salió un humano que ya se encuentra en Asia y en Europa. Dicho humano, profesor, ¿cómo se le llama? Dicho humano se le llama el Homo erectus. Sobre todo el Homo erectus se encontraba en Asia. En China se encuentran bastantes restos de Homo erectus, chicos, ¿ya? Posteriormente, aparte del Homo erectus, vino el Neandertal. Pero el Neandertal mucho más se encontró poblando las zonas de Europa y Neandertal también tendremos en las zonas de Medio Oriente, ¿ya? Finalmente, chicos, tenemos a la última especie llamada Homo sapiens. Y este Homo sapiens es el hombre actual, es el hombre moderno, o sea, eres tú, me dejo entender, ¿no? Tú eres Homo sapiens, yo soy Homo sapiens, tu papá es Homo sapiens, todos somos Homo sapiens, ¿no? Profe, ¿y este Homo sapiens, profesor, dónde habitó? Este Homo sapiens habitó en China, habitó en Europa, habitó en Medio Oriente, habitó en el África y por fin el Homo sapiens va a entrar a América, va a ingresar a América. Y así comienza este tema, esta última parte del tema que estamos tratando, chicos. Pero la pregunta es para ti, ¿por qué el hombre ingresó a América? ¿Por qué llegaron a América, chicos? ¿Para qué entraron a América? Tu respuesta, por favor. La escasez de alimentos. Muy bien, va por ahí, muy bien, caballero, muy bien, así es los policías de desarrollo. Profe, no había comida, profe, no van a entrar a América para cumplir su sueño americano. Por supuesto, pues, ¿qué van a cumplir su sueño americano? El objetivo es comida. Así de simple. En esa época, el objetivo no era postular a la escuela de policías. El objetivo era sobrevivir. Y obviamente la comida faltaba cada rato. Los animales se mueven, como te expliqué hace rato, ¿no? Los animales se mueven. Y si los animales se mueven, migran a América, pasando por el istmo de Bering, ya te expliqué hace rato, o si no por acá, por otros lados, y los humanos tienen que entrar a América buscando alimentos. Entonces, el objetivo, señorita y señor, del ingreso a América es efectivamente buscar comida. Son bandas depredadoras, son grupos de depredadores, ¿ya? Buscan comida, joven estudiante. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En ese sentido, ahora sí ya me han entendido, por eso entramos aquí a la historia, a este tema. Este poblamiento americano se va a dar, ¿no? Se va a dar, obviamente, bajo esas condiciones, ¿no?
la búsqueda de comida, ¿no? Estos los cambios climatológicos también, desde luego, pero ahí tenemos, ¿no? Ah, y hay que entender, jovencito y señorita, miren chicos, hay que entender, hay que entender, señorita y señor, que en este Parlamento americano va a haber 3 teorías más conocidas. Si te van a preguntar en el examen de admisión de la Escuela de Policías, te van a preguntar solamente 3 teorías. La teoría asiática, de Alex Kerlicka, la teoría oceánica, de Paul Rivet, y la teoría oceánica australiana, de Méndez Correa. ¿Correcto, chicos? Solamente te van a preguntar 3 teorías. Difícil que te pregunten otra. No creo, no he visto yo preguntas de examen de admisión sobre eso, ¿no? Concreto, son esas 3 teorías fundamentales, ¿ya? Vamos con las primeras. A ver, vamos a ver. Por eso que aquí he puesto en el concepto, profesor, ¿qué es el Parlamento americano? Fue un proceso de ingreso de bandas depredadoras que cazaban, pescaban y recolectaban, ingresaron a América, ¿no? En busca de alimentos. Listo, concreto, sencillo, ¿ya? Ahora, antes de que aparezcan las 3 teorías que te acabo de explicar, anteriormente, esto también lo has visto en el colegio, ¿no? Hubo algunos otros investigadores, ¿no? Que trataron de explicar el origen del hombre americano. Entre ellos, por ejemplo, en el siglo XVI, tenemos el caso de José de Acosta. Y José de Acosta era un cronista, y él escribió su obra llamada Historia Natural y Moral de las Indias, chicos. En esta obra, Historia Natural y Moral de las Indias, él escribe y dice que el origen del hombre americano es Asia, ¿no? Se parece bastante. ¿Por qué crees tú que los españoles cuando llegaron a América, cómo le llamaron a América? Aparte de llamarla América, claro, después. ¿Cómo le llamaron a América? ¿Se acuerdan? Le llamaban ¿las qué? Ahí está, ¿eh? Le llamaban las Indias. Profe, ¿y por qué, ah? Porque nos parecemos bastante a la gente de la India, a la gente hindú. Nos parecemos bastante. La India actual, ellos lo llamaban las Indias o la India oriental, las Indias orientales. En cambio nosotros nos llamaron las Indias occidentales o la India occidental. ¿Te estás dando cuenta, no? Porque nuestro parecido con la gente de la India es muy impresionante. Por ejemplo, a ver, actores hindú, a ver, para la chica le gusta esto, ver las películas hindú, por ejemplo. Actores hindú, a ver, conocidos o actrices que ustedes han visto en la televisión. Actores o actrices hindú conocidos. Actores y actrices hindú. Por ejemplo, una actriz, Kareena Kapoor. Por ejemplo. Vamos a ver resultados. Si tú, por ejemplo, recuerdas esta actriz extraordinaria, ella hizo una película junto, ahí está. Si tú la miras, ella pasa como peruana, efectivamente, ¿no? Pasa como peruana tranquila, ¿no? Y tranquilamente peruana, puede ser chilena, puede ser ecuatoriana, ¿no? Tiene la nariz no respingada, ¿no? Y así. Y no solamente ella, ¿no? Si acá ponemos otra vez, con quién trabajó el más conocido, Shah Rukh Khan. Ahí está. Él pasa también como peruano. A ver, ¿cuántos Shah Rukh Khan hay en la academia prepolicial? Parecido, ¿no? Igualito, pasa como peruano. Entonces, hay un parecido físico, de hecho, de mucha gente de la India con nosotros. Y no solamente la India, también efectivamente asiáticos, ¿no? Como tailandeses, etcétera, ¿no? Entonces, este personaje es el que plantea este parecido a la gente asiática, ¿ya, chicos? Ahora, también debemos recordar, jovencito y señorita, a otro investigador. Profe, ¿qué pasó después? Ah, ya, lo que pasa, jovencito y señorita, lo que ocurre es que después hubo otro investigador ya en el siglo XIX, que es en este caso Florentino Amellino. Y Florentino Amellino, chicos, va a ser el que va
Él era argentino, profe. ¿Y qué cosa pasó con el profesor? Miren, chicos, ¿ah? Este Florentino Mellino era un argentino que supuestamente encontró, mira, mira este resto de hueso, ¿ah? Encontró el Homo, él le llamó Homo pampeanus. Él encontró un hueso aquí en Argentina, estos huesos, y él dijo que él es humano. Incluso él había dicho que él había vivido en la tercera era, o en otras palabras, en la era terciaria. Y todos sabemos muy bien que el ser humano, cuando apareció, profesor, a ver, dígame, chicos, científicamente hablando, Cuaternaria. en la era, ¿en qué era apareció el humano? ¿Primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria? Cuaternaria. Correcto, te pueden preguntar eso también en el examen, ¿ah? Es una pregunta directa también, ¿ah? ¿En qué momento aparecieron los primeros humanos? En la prehistoria, la era cuaternaria. Pero él decía que era de la era terciaria. Entonces, ¡oh! Increíble, dijeron, hoy está bien, ¿ah? Tu investigación, este hombre es el primer humano de la era terciaria. Extraordinario. Pero cuando agarraron sus huesos de este resto, obviamente los investigadores como Alex Gerlica, que ya vamos a ver entre un momento, se dieron cuenta que no era humano. Se dieron cuenta que era un primate antiguo. En otras palabras, un mono. Así de simple. Un mono antiguo, obviamente. Estoy hablando de un mono antiguo, no un chimpancé, no un gorila, no. Es un platirrino angulado. Bueno, no importa el nombre, eso no te van a preguntar. Así que la teoría de autoctonista, que él decía, ¿por qué decía autoctonista? Porque él decía que el origen del hombre americano es autóctono, quiere decir, proviene de misma América y nació en Argentina, y desde ahí pobló todo el mundo incluso, ¿eh? Incluso él planteaba el origen del hombre en Argentina, la cuna de la humanidad, no era África, sino Argentina. Pero esto quedó descartado. Así que quedó descartado. ¿Me dejo entender? Quedó descartado. Con la prueba de carbono 14, si no me equivoco. Ah, buen punto, caballero. Para analizar los restos, mi querido amigo, hay que tener las pruebas, ¿no?, de químicas para poder determinar qué fecha tiene. Por ejemplo, si usted se muere, perdón, disculpe, si usted o yo fallezco, ya yo muero ahorita, me muero ahorita. Y cuando muero, dentro de mi cuerpo, sobre todo mis huesos, hay el carbono 14. Por lo tanto, los expertos van a utilizar la técnica del radiocarbono 14 para detectar en qué año he nacido, cuánto tiempo tengo de huesos que se están conservando, y eso lo han utilizado. ¿Cierto? En muchas otras investigaciones también se ha utilizado esto del carbono 14 que usted, caballero, me acaba de recordar. Muy bien, muchas gracias, caballero. Entonces, en ese sentido, muy bien, gracias por sus aportes. Los aportes, no te olvides que son válidos, ¿ya? En realidad hay varias formas de fechar, ¿no? La historia, no solamente carbono 14, la dendrocronología también. Profe, ¿cómo que es eso la dendrocronología? Por ejemplo, la dendrocronología es cuando un árbol tiene capas, ¿sí o no? Tiene varias capas. Perdón, es de esta manera, ¿no? Son varias capas que tiene el árbol. Entonces, de acuerdo a las capas que tiene el árbol, también se puede detectar cuánto tiempo ha pasado, por ejemplo. Entonces, ya eso ya lo saben mucho más los expertos en el asunto, ¿no? Ya los historiadores no nos metemos mucho, ya mucho más los arqueólogos. Hay la prueba potasio-argón, ¿no? Todo ese punto. Ahora, lo que más te pueden preguntar, chicos, en el examen de admisión es, ¿cuál es la forma de fechado más común y lo que más se utiliza para fechar y ver qué tiempo ha pasado de un determinado resto orgánico, como el caso de huesos? Y la respuesta es carbono 14. Así que tranquilos, eso puede venir lo máximo. No creo que te venga dendrocronología, potasio, argón, ¿no? Es difícil, así que tranquilo. Lo interesante, chicos, de esta academia y de estas clases que vamos a tener es que yo te indique qué es lo que debes estudiar y qué es lo que no debes estudiar, porque si no tendrías que estudiarte todo, ¿no? Agarra el Google, ¿no? Y tranquilamente investiga todo. Hay un montón de información que hasta incluso es muy difícil de estudiarlo todito, ¿no? Entonces, te recomiendo, ¿no? Te estoy recomendando por eso los puntos que más debes estudiar. Vamos con la teoría inmigracionista, chicos, ya para terminar, nos vamos. La primera teoría, la asiática, chicos. Alex Gerlica, el origen del hombre americano en Asia, señores. Ahí está. Él decía que el hombre americano proviene de unos grupos llamados los paleomongoloides. Son grupos antiguos. Y ellos cruzaron por el estrecho de Bering, que está acá, ¿no? Está acá lleno de agua en la actualidad. Y luego el poblamiento fue de norte a sur.
Ahora, obviamente le dijeron, oye, Alex Gerlica, ¿y cómo pasaron por ahí si estaba lleno de agua? Ah, es allí cuando él le agrega la explicación geográfica, la prueba geográfica. Lo que pasa, mis queridos colegas, es que en aquella época se produjo la glaciación de Wisconsin. ¿Y qué es una glaciación? La glaciación, como te expliqué hace un momento, es un periodo de baja de temperatura, sobre todo desde la zona del Polo Norte, ¿no? Del Polo Norte, los canquetes polares, y que se van congelando gran parte del continente en el norte. Entonces, eso hizo que en el estrecho de Bering baje el nivel de las aguas y se forme un puente de tierra llamado istmo. Allí se forma istmo. ¿Qué es un istmo? Una porción de tierra que une dos continentes. Pues es un istmo congelado, obviamente, ¿no? Entonces, por ahí, como te expliqué hace rato, pasaron los animales y detrás de los animales pasaron los humanos. ¿Hace cuánto tiempo pasaron, dijo Alex Gerlica? Hace 12.000 años. En esto sí se equivocó. ¿Ya? Yo solamente lo estoy poniendo porque esa es su teoría. Pero él sí se equivocó en esto. ¿Por qué, profe? Porque el humano no pasó hace 2.000 años, chicos. Según las últimas investigaciones actuales, el hombre pasó a América un aproximado de 25.000 años antes de Cristo. ¿Correcto, chicos? 25.000 años antes de Cristo. Muy bien. Entonces, eso es lo concreto, señorita y señor. Ahora, ¿qué pruebas presenta Alex Gerlica, aparte de la glaciación de Wisconsin? Pruebas geográficas, la cercanía entre Asia y Europa. Antroposomática significa pruebas físicas, ¿ya, señores? Pruebas físicas. Tenemos, por ejemplo, ojos rasgados. Ahí está. Mírale a tu compañero, a tu compañera, a tu hermano que está a tu costado, a tu papá, que te está mirando también, que está escuchando la clase. Míralo, la mayoría de ustedes son ojos chinitos. Tienen estos ojos rasgados, ojitos de alcancía, ¿no? Prácticamente, ojos rasgados. Entonces, ahí está clarísimo, ¿ya? Entonces, otro más, cabello lisótrico. Si se agarran el cabello ustedes, las chicas, es un cabello liso, es un cabello duro, igual que los varones, ¿no? Agarra tu cabello, ¿cierto? Bueno, aunque creo que no lo tienes. Agarra tu cabello, señor, ¿no? Cabello duro, ¿no? ¿Cómo le llaman? A ver, trinchuda, muchos le dicen eso, ¿no? Los pómulos salientes, ¿no? De la parte de la cara, ¿no? La que está al costado de tus ojos, ahí están los pómulos salientes, ¿ya? Acá están los pómulos salientes, también propios de los asiáticos y que se parecen mucho a nosotros, ¿no? Mucho a nosotros. Dientes en forma de pala también, ¿no? También, tu diente de conejo. Escasa pilosidad. Si tú te agarras el brazo ahorita, a ver, no tienes vellos mucho. A la justa tienes un poquito nada más. Si te vas a la playa, tu pecho es pelado, ¿no es cierto? Prácticamente no hay vellos, caballero, no hay vellos. En cambio, ¿a quién sí le podemos ver con tremendo... Ah, y la barba, ¿no? Si ustedes se dejan crecer la barba, a la justa sale una chivita nada más, ¿no? Y un pequeño bigotito. Pero no van a tener una tremenda barba como estos señores feudales de la película Señor de los Anillos, ¿no? Tremenda barba, ¿no? Vellos en el pecho bastante, ¿no? O sea, en el Perú sí hay varones así, de hecho, ¿no? Pero son muy pocos. La mayoría de los varones somos lampinos. Ya, eso es característico de los asiáticos y también de nosotros, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso que... Profesor, una consulta. Dime. El istmo de Bering es también llamado como el puente de tierra, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, gracias caballero por tu pregunta, gracias, muy, muy bien chicos, así tienen que preguntar, a cualquier duda chicos, no se queden con la duda. Bien, lo que pasa mi querido amigo, que cuando no ocurría la glaciación de Wisconsin, ya, acá lo voy a dibujar, Asia estaba así y América estaba así, ¿me dejo entender o no? Entonces, esta porción de acá, que tú ves acá, voy a ponerlo con color celestito para que lo diferencies, toda esta parte de acá estaba lleno de agua, hasta la actualidad está lleno de agua. Eso se llama estrecho de Bering. Ya por ahí pueden pasar los barcos, obviamente, ¿no? Pero cuando ocurrió la glaciación, mi querido amigo, cuando ocurrió la glaciación, se congeló tanto que el agua comenzó a bajar su nivel y se comenzó a pegar a los continentes y de alguna manera desde la zona del Polo Norte. Baja el nivel de las aguas y aquí se formó un puente de tierra congelado. ¿Ya? A ese puente de tierra se le llama istmo. Y por ese istmo cruzaron los animales y detrás de los animales los humanos.
Hay que entender que después de esa glaciación, mi querido amigo, de Wisconsin, terminó la glaciación y otra vez se descongeló todo. Subió el nivel de las aguas y en la actualidad, esta parte de acá que antes se llamaba Istmo, en la época de la glaciación, ya no se llama Istmo, ahora se llama Estrecho de Bering otra vez. ¿Por qué, profesor? Porque hay agua nada más. Ya separa los dos continentes, ¿no? Hay agua. Entonces ya no se llama Istmo ya. Porque si usted responde en el estado actual, les responde estrecho, no, perdón, Istmo no es lo correcto. Ahora, si a ti te dicen, ¿qué se formó en la glaciación de Wisconsin en aquella época? Se formó un istmo, ¿ya? Se formó un istmo. No un estrecho, sino un istmo, ¿ya? No sé si me entendiste, mi querido amigo. ¿Todo bien? Sí, profe, gracias. Muy bien, amigos, muy bien, muy bien. Seguimos. Dentro de la teoría oceánica, chicos, recuerden que Oceanía, hay que entender, chicos, a ver, cultura general, Oceanía pertenecen varios lugares, por ejemplo, ¿no? Todas estas islas, incluyendo Australia. Toda esa parte pertenece, digamos, en líneas generales, Oceanía, ¿ya? Entonces, Australia pertenece al continente de Oceanía. Profe, ahora, hay dos teorías acá. La teoría oceánica propiamente dicha, porque ahí están bastantes islas de acá, de la Micronesia y la Melanesia y la Polinesia, y Australia. Para el caso de Australia, chicos, tenemos ahí a Méndez Correa, que es la teoría australiana. Ahora, Méndez Correa dice lo siguiente, ya para ir terminando ya, chicos. Méndez Correa dice que el origen del hombre americano se encuentra en Australia. Este hombre salió con sus barquitos y pasó por la Antártida y caminó por la Antártida y de la Antártida pasó hacia América del Sur y de América del Sur el poblamiento fue de sur a norte. Salió por Chile, Argentina y subieron. Eso es el punto. Ahora, la gente le preguntó, ¿no? Los investigadores le preguntaron, oye, mi querido amigo Antonio Méndez Correa, ¿y cómo crees tú que pasaron la Antártida si ahí hace frío? ¿Cómo ahí se mueren los humanos? ¿Cómo va a pasar? Pues estás loco, estás mal. Entonces, es ahí cuando Méndez Correa le dice, miren, caballeros, lo que ocurre es que ellos pasaron en un momento donde el clima estaba óptimo, ya óptimo, ya un clima óptimo, no había mucho frío. Entonces, a este clima óptimo yo le llamo el Optimus Climaticum. ¿Correcto, chicos? Ya, para que se acuerden, Optimus Prime, ya, ahora ponles ahí Optimus Climaticum, ¿ya? O sea, quiere decir condiciones climáticas favorables. O sea, él decía que no hubo mucho congelamiento, ¿no? No había mucho frío y había un clima favorable para poder cruzar por la Antártida, ¿no? Ahora, las pruebas que presenta también son contundentes, ¿ah? No hay que despreciar, ¿ah? Por ejemplo, la semejanza sanguínea, sangre tipo O. Chilenos, zona de Chile y argentinos, tienen sangre tipo O, igual que los australianos. Semejanzas raciales, fueguinos, patagones, o sea, los fueguinos, ¿ya? Patagones, que son obviamente, patagones que son cultura argentina, nativos argentinos, se parecen bastante a los australianos. Entonces, también ahí hay un estudio también etnológico, ¿no? La etnología de las costumbres, los parecidos físicos, etcétera, ¿no? Resistencia al frío. En Sudamérica la gente resiste al frío, sobre todo la gente que está en la cordillera de los Andes, ¿no? También, ¿no? Uso del boomerang. Recuerda que este boomerang es un instrumento de cacería, ¿ya? Chozas en forma de colmena. Por ejemplo, esta chocita la observamos en el Perú, en la cultura chilca, por ejemplo. Ya la vamos a ver la próxima clase, no te lo pierdas. En la cultura chilca tenemos estas chozas en forma de colmena, muy parecidas, por así decirlo, a los australianos. Y con eso estamos viendo su sustento, sus pruebas, ¿no? Obviamente aquí, como tú entenderás, no hay pruebas escritas, obvio, no hay fuente escrita, pero sí se utiliza otro tipo de fuentes arqueológicas, ¿ya? Fuentes etnológicas, costumbres, fuentes biológicas, incluso sangre, etcétera, ¿ya, chicos? Y ahí tenemos también la teoría oceánica. En la teoría oceánica, señorita, señor, ahí tenemos a Paul Rivet. Y Paul Rivet, chicos, planteó que el origen del hombre americano es Oceanía. Uy, aquí falta corregirlo. Oceanía debería decir, ¿ah? Ahí mal tipeo, ¿ya? Las bandas depredadoras salieron desde la Melanesia, Polinesia, ¿no? Hacia América Central y hacia América del Sur.
¿Ya, chicos? Ahora, ¿cómo es que cruzaron el Océano Pacífico, profe? Utilizando piraguas con balancín, o sea, balsas que llegaron al centro y sur de América. Correcto, chicos, utilizaron balsas, piraguas con balancín. Eso lo plantea entonces el gran investigador Paul Rivet. Ahora, profe, ¿cuáles son las pruebas que presenta, profe? Las pruebas. Bueno, el uso de las armas comunes como cerbatanas. Mira, estas cerbatanas se utilizan también bastante en la selva peruana. Ya, tú sabes muy bien que para matar a algunos animales de los árboles, nuestra gente indígena de la selva utiliza cerbatanas y flechas incluso, con veneno de sapo, ¿no? Veneno de rana, ¿no? Ahí en la selva. Entonces utilizan bastante esto, ¿no? También, ¿qué más? Morteros de madera, ¿no? Arcos, mazos, ¿no? Ya son fuentes ya arqueológicas, ya redes mosquiteros, semejanza entre polinesios y un pueblo extinto del Brasil que era Lagoa Santa, chicos. ¿Ya? Lagoa Santa era un pueblo extinto, se parecía bastante a la gente de la Polinesia, ¿ya? Y los melanesios usaron la corriente norecuatorial del Pacífico, ¿no? Hay una corriente acá, chicos. También la semejanza, el uso de la pachamanca. La pachamanca clásico en nuestro país, también en Oceanía, ¿no? Estatura pequeña, también lo clásico, pues, ¿no? Estatura, chatos, ¿no? Chatos. ¿Cuánto piden en la policía, a ver, para máxima talla? No, mínima talla, a ver. 1,67. 1,77 máxima, ¿no? O mínima. Creo que es mínima, ¿no? Tengo entendido que para las mujeres, por ejemplo, la mínima talla para suboficiales es 1,63 m, creo. Tengo entendido. 1,64 m para suboficiales. Muy bien. ¿Y para oficiales, señorita? Para oficiales será pues 1,68 m, ¿no? Mínimo, ¿no? De 1,67 m para arriba. Ah, muy bien, gracias por tu información. Y los varones máximo, pues, mínimo dice 1,65 m, creo, ¿no? Para suboficiales, o sea, puros chatos. Entonces, bueno, en Perú estamos así, ¿no? En Perú estamos así. ¿Qué vamos a hacer? Bien, seguimos, chicos, seguimos. Ya, y por último, ya con esto nos vamos, chicos, nos vamos a almorzar. Hoy es lunes, nos toca lentejas. Conclusiones, chicos, conclusiones. La ruta, ojo por favor, ¿ah? Todas las 3 teorías que les he hablado, ninguna de ellas se odian. No vayas a pensar que porque Alex Herlika planteó que la ruta viene por Asia y luego Paul Rivet dice no, por Oceanía, no vayas a pensar que Paul Rivet dice no, esto no vale. No. Paul Rivet dice, aparte de que entraron por Asia, también entraron por Oceanía, por acá, por el centro. Méndez Correa dice, aparte de que entraron por Asia, entraron por Oceanía, yo planteo que también entraron por abajo. ¿Me dejo entender, no? Pero de las 3 teorías, lo que más te pueden preguntar es, ¿cuál es la teoría más importante de estas 3? Obvio que es la teoría asiática de Alex Herlika. ¿No, chicos? Es la teoría más importante, cuidado con las preguntas. 2, reconocer que las teorías se complementan, eso es lo que les estoy hablando, y no se contradicen unas a otras, solamente se complementan, ¿ya, chicos? Entonces hay que tener presente eso. 3, el aventurero Thor Heyerdahl realizó la expedición Kon-Tiki para probar que los polinesios tienen origen americano. Ah, miren, chicos, lo que ocurre es que en el año de 1947, el aventurero, ahí está, con su barco y con 3 ayudantes más, Thor Heyerdahl, dijo, o sea que vinieron de acá de la Polinesia y llegaron a Sudamérica. Ah, ya está, ya sé ya. Yo voy a construir un barquito conocido, igualito como las balsas con los piraguas con balancín que plantea Paul Rivet. Yo voy a construir un barquito y así nomás, sin motor, sin nada. Me voy a ir de Perú a la Polinesia. ¿Está bien o no? Y ahí salió Thor Heyerdahl, salió del año de 1947, se sabe, ¿eh? En el gobierno de Bustamante, Thor Heyerdahl salió desde el Callao y llegó a la Polinesia. Tranquilamente, chicos, tranquilamente. Profe, ¿y al regreso qué ocurrió? Al regreso sí hubo dificultades, o sea, para regresar por el mismo lugar exactamente, ¿no? Las corrientes lo
lo llevaron por otro lugar, ¿no? Y ahí hubo algunas dificultades. Con eso entendemos, con eso él concluye, mira, por eso Thor Heyerdahl concluye de que posiblemente el poblamiento no fue de Oceanía hacia Sudamérica, sino fue al revés, o sea, él propone al revés. De acá salieron muchos grupos con su barquito y llegaron a Oceanía. ¿Me dejo entender o no? Ese es el planteamiento de Thor Heyerdahl, que también se toma en cuenta, pero tampoco es la última palabra, chicos. ¿Ah? Y conclusión, chicos, con esto me voy. En la actualidad se aceptan varias rutas migratorias que explican el poblamiento americano. ¿Ya? Varias. Todas son aceptables, chicos, porque las investigaciones arrojan, ¿no? Pruebas contundentes de retos arqueológicos. ¿Ya? Entonces, simplemente eso, decirles a ustedes que hay que tener mucho cuidado. No le van a decir que esta teoría no vale, no. Todas valen, chicos, todas valen. ¿Ya, señorita, señor? Muy bien. En ese sentido, chicos, ya que me han estado escuchando, vamos a iniciar la práctica. Ya voy a buscar mi práctica acá para que ustedes puedan, a ver, vamos a ver la práctica. Vamos a marcar la pregunta, ¿ya? ¿Dónde está la práctica? Acá está. Ciclo anual. Ahí está. Muy bien, la primera semana, chicos. Muy bien. A ver, voy a compartirlo. Por favor. Listo. Ahí está. Ahora sí, me van a ayudar bastante, chicos. Me van a ayudar, por favor. A ver. Listo. Vamos a marcarle, ¿ya? Preguntas sobre la primera semana. A ver, una de las principales características de la periodización tradicional en 4 edades es que, a ver, lo que hemos estudiado de la división de la historia, ¿no? De las 4 edades, edad antigua, edad media, edad moderna. A ver, ¿cuál sería una característica, señorita y señor futuro policía? A, toma en cuenta los modos de producción de Carlos Marx. B, destaca la acción de las masas populares. C, concibe la historia como lucha de clases. D, toma como punto de referencia acontecimientos ocurridos en Europa. Correcto, señorita, punto para usted. Letra D. Muy bien, chico, muy bien, chico, ya está. Así te va a venir. Si tú vas a escuelas... ya, muy bien. 2, se ha emocionado. La historia es una ciencia que se define como ¿qué? A ver, chicos. A, el relato de las acciones de los grandes personajes. B, el registro de la guerra del pasado. C, La C, profe. La C podría La ser. C, profe, la C. Muy bien, los dos, muy bien, ya ves. Y también creo que los demás chicos concuerdan con ustedes. Es el estudio del desarrollo de la sociedad a través del tiempo. Profe, ¿y por qué no puede ser la letra A? Porque te está diciendo la historia como ciencia. Te está diciendo la historia como ciencia social concreta y mucho más seria. Yo con eso no digo que la historia tradicional no sea seria, también es seria, obviamente, pero tiene sus falencias, tiene sus problemas, ¿no? Entonces, y también, obviamente, es el estudio del desarrollo de la sociedad a través del tiempo, ¿no? Bien, las otras no concuerdan. Vamos con el número 3, chicos. A ver, los medios materiales e inmateriales que los historiadores utilizan para la reconstrucción del pasado se denominan como. ¿Cómo se denominan? Como fuentes Ciencias históricas. auxiliares. Mira, los medios materiales e inmateriales que los históricas. historiadores utilizan para la reconstrucción del pasado. Fuentes La D, profe, históricas. la D. Profe, ¿y por qué no disciplinas? Si las disciplinas también, profesor, ayudan para reconstruir. Y también son medios materiales, por ejemplo, la moneda, la numismática, profe. Sí, está muy bien lo que el caballero ha planteado, pero cuidado. Cuando tú tienes 2 alternativas probables, a ver, que también puede ser, ¿ah? Porque si yo le quito esto, la respuesta sería la letra A. Pero ¿por qué marcaremos la letra D? Porque de entre los dos, el que es más importante para reconstruir las fuentes, perdón, para reconstruir la historia, son las fuentes. Es la que tiene más peso. Es la que tiene más peso. En cambio, la disciplina también, desde luego, es importante, pero ya va en segundo plano. Me dejo entender. Entonces, tú cuando resuelves una pregunta, examen, misión, tienes que delimitar así tus respuestas. ¿Ya? Pero también es esto válido. Sí, pero ¿quién es más importante? ¿Quién pesa más? Escoge el más importante, profe. Claro, pues letra D, pues, ¿no? Es como decir, a ver, señorita, lo que usted, justo la que habló hace un momento, ahorita la que habló. Señorita, a ver, ¿usted escucha música? Sí.
¿Qué música más le gusta? La que escucha todos los días, la que ya todo el mundo dice, todos los días escuchas eso, ya me tienes cansada, ay, hermana. ¿Qué música le gusta escuchar en su celular? ¿Qué es lo que más la apasiona en la música? A mí me gusta la salsa, profe. La salsa, muy bien, ahí está, de Daniela Dancourt, ya está, la salsa. Pero, señorita, yo le pregunto, ¿también le puede gustar un poquito el pop o no? ¿También escucha pop, ¿sí o no? Sí, también escucho, pero me voy a la salsa porque me Muy gusta bien, más. ya. A la pregunta, gracias, señorita, por tu participación. Si aquí ponemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas, señorita? Disculpa. Calero, profe. ¿Calero? Sí, sí, ¿Tu apellido es Calero? sí. Ok, ok. Si podríamos ir la pregunta, la señorita Calero, si podríamos ir la pregunta, por ejemplo, la señorita, ¿dónde está? Ahí está, acá está. La señorita Calero, que se prepara, y así no hacemos la pregunta, ¿no? Que se prepara en la academia, no sé, prepolicial tal, se caracterizó a nivel cultural en el año 2021 en escuchar una música de tipo A, reggaetón, B, pop, C, folclórico, D, salsa y E, ninguna de las anteriores. De las dos alternativas probables, que es pop y salsa, de hecho que vamos a poner salsa. Pues ya, de esa manera, chicos, tienen ustedes que responder, tomando en cuenta que también a ella le gusta el pop, ¿no es cierto? Pero ya en segundo plano. Entonces tú tienes que responder de esa manera, chicos, ¿ya? Muy bien, espero que me hayan entendido. Seguimos. Número 4, chicos. Los restos fósiles de Lucy, Australopithecus descubiertos en las 74 por Johansson. Donald Johansson los descubrió. Es un tipo de fuente. A ver, ¿qué fuente? A ver, los huesos de Lucy. Documental, etnológica, oral, arqueológica, audiovisual. Claro, La D, arqueológica. arqueológica. Muy bien, muy bien. La D. También. Vamos con el número 5. Señala uno de los fundamentos físicos de la teoría asiática sobre el poblamiento americano. Fundamentos físicos de la teoría. O sea, te están preguntando la prueba física, ¿no? Los pómulos salientes. Correcto, muy bien. Los rasgos negroides, no, pues no, eso no habla nada. No te vayas a confundir. La estatura muy alta, no, pues no, tampoco no dijo eso. Angélica, cabeza rizada, no. La abundante pilosidad, no, me había encontrado. La faltante pilosidad, o sea, pelo, pues no somos velludos. 6. La teoría polirracial de Rivet señala como ruta del poblamiento al océano. ¿Qué océano? A ver, de Paul Rivet. ¿A qué océano plantea la ruta? De Paul Rivet, ¿ah? La teoría oceánica. Pacífico, pues, ¿no? Cuyo inicio se inició desde dónde? Obvio, ¿no? Desde Oceanía. Ahí está, muy bien, chicos. Letra B. Vamos con la pregunta número 7. La teoría del poblamiento de América propuesta por Méndez Correa presentó como uno de sus fundamentos. Ahí está. ¿Qué fundamentos planteó Méndez Correa? Ahí está, ¿te acuerdas? Optimus Prime. Ya está. Optimus Climaticum. Ahí está la existencia del Optimus Climaticum. La cercanía de islas asiáticas, no. El impulso brindado por la corriente ecuatorial, no. Eso sería en oceánica. La existencia de las piraguas de Balancín, no, eso sería oceánica, ¿no? La proximidad con respecto al istmo de Beringia, no. Eso sería asiática. 8. Y por último, chicos, los grupos humanos realizaron su ingreso al continente americano mediante oleadas migratorias sucesivas durante ¿qué periodo? Plioceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Pleistoceno. Te adelanto, claro, te adelanto de que estas épocas, cuando ingresaron los humanos a América y las épocas de la prehistoria, generalmente se caracterizan por ser Pleistoceno, la época del hielo, la época de intenso frío. Muy bien, chicos, estamos dando toda la respuesta. Ahí está. Este material lo voy a enviar junto con las diapositivas a la señorita coordinadora, tutora, para que ella lo cuelgue ya en el Drive, ¿no? Para que lo cuelgue en el Drive. Tanto la práctica como también la teoría, para que ustedes lo vuelvan a repasar, ya chicos, y así podamos tener una buena preparación. Disculpe, profesor, nos habían dicho que el Drive ya no lo iban a usar. O sea, y las preguntas sí le han subido a la plataforma nueva que han hecho, pero no está las diapositivas. Hay una plataforma nueva, ya, en ese sentido, mire, señorita, yo por eso le voy a dar yo a la tutora, ahorita mismo termino, le envío a la tutora, señorita, por favor, para que lo cuelgue en la nueva plataforma, ya las preguntas y la teoría, ya mis diapositivas.
¿Ya, señorita? Y ahí usted ya lo va a poder ver en la plataforma. Hay una nueva plataforma, ¿no es cierto? Sí. Ya, ok, entonces, ni vuelta que darle, señorita. Muchas gracias por tu comentario y por tu interrogante. Bien, así quedamos entonces, chicos. Nos vemos la próxima clase el día lunes que viene a las 12 del día, ¿ya? Gracias a Ya, todos. profe, cuídese. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, chicos, nos vemos. Gracias por su comentario, por su participación de cada uno. Ponte el otro.